Hola, 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 ¿me escuchan? Sagrario, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dulce, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a usted, maestro. También muy bien, muchísimas gracias por conectarse. Vamos a comenzar nuestra sesión 5. Llevamos 5 clases de la semana 3, ¿verdad? Sí, Bueno, antes que nada, quisiera pedir una disculpa porque a nombre de la prepa porque no sé qué pasó con la plataforma, que no funcionó el día domingo. Muchos lo que hicieron fue, y les reconozco, mandarme un mensaje para decirme que la plataforma no podía subir sus trabajos, lo cual fue muy inteligente de su parte. Y ya el lunes les abrí la plataforma, bueno, les di una extensión para que pudieran subir el trabajo. La verdad, ciencia cierta, no sé, solamente que se cayó la plataforma. Pero esto queda como, pues como ejemplo, como experiencia para no esperarnos hasta el domingo. Miren, yo sé que pues sus actividades pues pueden ser, digámoslo así, muy intensas, pueden tener muchas actividades a lo largo de la semana y por eso pues se esperan hasta el domingo. No obstante, yo creo que sí se puede ajustar los tiempos. Es una cuestión de sabernos organizar y que ustedes puedan trabajar de poquito en poquito eh, cada día para que no nos agarren estas sorpresas, incluso para que los domingos, que es un domingo familiar, pues no estemos trabajando. Yo creo que sí se puede, ¿eh? O sea, solamente tenemos que entender estas prácticas y poco a poco hacerlo. Es como ahorita de decirles, a ver, tomen clase, este, poniendo atención y con un cuaderno. Por ejemplo, hoy estaba platicando con mis compañeros de la universidad porque se van a cumplir 5 años de que empezó el confinamiento aquí en México. Y hablábamos de las experiencias que teníamos en las clases virtuales y de las experiencias de los alumnos. Pues estaban acostados en sus camas, estaban haciendo otras cosas, en lugar de estar sentaditos con su cuaderno. Yo entiendo que fue muy pesado, para muchos fue muy pesado tomar tantas clases seguidas, pero era algo a que lo que nos teníamos que adaptar, que eso también es muy importante. Eh, pues no era lo ideal, o sea, no era lo ideal, pero yo tenía que poner todos mis sentidos y toda mi concentración en esta forma. Era, como le decía, de emergencia, ¿no? Era un momento de emergencia nacional y pues adaptarnos a incluso la convivencia con nuestra familia, pues también adaptarnos al otro. Uno me decía, hoy justo me decía un alumno, pues es que yo no, mis papás nunca estaban y de repente estar con ellos, pues sí generó muchos conflictos. Pues sí, pero pues es que no íbamos a estar peleando todo el tiempo con nuestros padres, nuestros hijos, ¿no? Sino tenemos que estar, saber adaptar, hacer un contrato ahí de decir, bueno, pues vamos a bajarle porque pues esta situación es difícil. Entonces, así, hacerlo poco a poco.
El hecho de que ustedes, yo les decía en clases pasadas, pues tenemos que cambiar. O sea, el hecho de que ustedes estudien la preparatoria implica un cambio muy importante en muchas cosas y eso hay que entenderlo y hay que ejercerlo poco a poco, ¿sale? Entonces, cuando vuelva a pasar eso, pues yo les recomiendo que se comuniquen con su asesor y él ya pues tomará las decisiones, que sería pues abrirles la plataforma. El correo electrónico que ustedes tienen no está ligado a la plataforma, entonces no hay ningún problema. Bueno, ahora vamos a la actividad integradora de reconocer investigaciones. Miren, lo que vamos a hacer esta semana no es un escrito, ahora no vamos a hacer un escrito argumentativo, sino vamos, en esta actividad, vamos a reconocer investigaciones, esto es, vamos a sacar lo más importante, vamos a comprender lo más importante de una investigación y, eh, y vamos a hacer un protocolo. En la actividad 6 van a hacer ustedes lo que se conoce como un protocolo de investigación o un proyecto de investigación. Un proyecto es una planeación previa para hacer investigaciones. Por ejemplo, estos tres investigaciones, artículos que nos presentan aquí en la prepa, eh, tuvieron antes de hacer el artículo un protocolo, un sistema de orden que me permitiría centrar el trabajo. A ver, ahorita, si tengo ahorita uno que estamos haciendo, un protocolo, con mis alumnos de licenciatura, porque queremos hacer un trabajo, entonces es planear el trabajo. Entonces, ahorita se los enseño. Bueno, a ver, entonces, fíjense bien, tenemos tres lecturas. La primera se llama, aquí está, Internet, redes sociales, adolescencia, un estudio de centros secundarios en la región de Murcia, España, que es una región mediterránea muy bonita. Yo no tuve la posibilidad de conocerla cuando estuve viviendo en España, pero mi esposa sí dice que es muy bonita. El Mediterráneo en sí en verano es muy bonito, muy buen clima, y se come muy rico. Entonces aquí, adolescencias y estudios en centro, internet, redes sociales y adolescencia, ¿sale? Este es el tema. El segundo trabajo es aprendizaje de las matemáticas mediante un ordenador en educación primaria, ¿sale? Un ordenador es una computadora, ¿sale? En España le dicen computadora, en Colombia computador, en España le dicen ordenador, aquí en México le decimos computadora, en Colombia le dicen computador. Ya ven que hay videojuegos que luego hacen para el aprendizaje de matemáticas. Yo no sé si a ustedes les tocó cuando eran jovencitas, Enciclomedia. Enciclomedia era un programa en donde en su salón de clases les ponían una computadora, les ponían una pantalla y un pizarrón interactivo. ¿No se acuerdan de eso? No, no sé si lo vivieron. Era un pizarrón interactivo que tú le podías mover y tocar así digital, y les pasaban videos, pasaban a los alumnos y jugaban videojuegos de sumas, restas, divisiones, un montón de actividades que nos ponía el maestro a hacer porque estaba dentro de la computadora. A ver, platíquenme, ¿no les tocó a ustedes ese sistema? O, por ejemplo, no sé si todavía sus hijos lo tengan algún tipo de sistema, eh, mira, sagrario, sí, sí te ha de haber tocado, eso era en quinto y en sexto semestre, sagrario. Entonces, ese era el uso de el ordenador, mediante videojuegos. Sagrario dice que no le tocó. Bueno, lo último es el efecto de la terapia cognitivo-conductual sobre la depresión en adultos mayores. Eh,
es un tipo de terapia, la cognitivo-conductual. Hay diferentes tipos de terapia. Hay una terapia que se conoce como el psicoanálisis. No sé si han oído hablar ustedes de Sigmund Freud. Eh, este, había, hay otra que se llama la Gestal, ¿no? Hay otra que se llama la Gestal, la humanista, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de terapia que ayudan a esto de la depresión que se convirtió en un mal, todavía hasta la fecha, la pandemia generó no solamente en adultos mayores, sino en jóvenes, en adultos, depresión. O sea, la depresión es una enfermedad emocional que genera mucha tristeza, ansiedad, ganas de no hacer nada, te paraliza. Entonces, da mucho en adultos, sobre todo les pasa cuando se jubilan, ¿no? Bueno, estas tres lecturas, chicas, son muy largas. Eh, a mí me parecen buenas, pero creo que son demasiado largas para leer tres en una semana. Yo les recomiendo que lo lean como se dice, abuelo de pájaro. Perdón. Eh, que lean, eso sí, la introducción y las conclusiones. Y luego que lean ustedes rápidamente el desarrollo. Céntrense en los datos estadísticos, ¿sale? Y eso les va a ayudar mucho a la lectura de de estos tres artículos. ¿Sí queda claro? Lean completa la introducción, es el abuelo de pájaro, el desarrollo y las conclusiones también léanlas. Y eso ya les va a dar un buen panorama para entender lo que yo ahorita les voy a decir, ¿sale? No sé si ahorita tengan alguna duda, algún comentario, ¿no? Me pueden decir no o poner en el aquí no. Ok, bueno, a ver, estas disciplinas, bueno, este trabajo de Internet, redes sociales y adolescencia, su base está en disciplinas eh, que es, son más que ciencias, son disciplinas. A ver, si yo hablo de Internet, redes sociales y adolescencia, díganme, escríbanme, ¿qué disciplinas creen ustedes que sean las que estos autores tomaron como apoyo para hacer este estudio? Las ciencias sociales, por ejemplo. Sí, es las ciencias sociales, Lidia, muy bien, aunque está bien, Lidia, pero es muy general. O sea, las ciencias sociales, hablar de ciencias sociales es muy general. A ver, Lidia, dime qué disciplinas crees que entren en las ciencias sociales. Ah, A ver, este, ¿cómo cuál sería? Una ciencia social. A ver, háblame de una ciencia social. no sé, como la antropología, la historia, Exactamente, psicología. exactamente. Sí, psicología, fíjate que se la debaten, arrebatan humanidades, ciencias sociales, ciencias de la salud, pero las que acabas de decir, antropología, que estudia nuestros ancestros, nuestras prácticas ancestrales, por ejemplo, nuestros ritos, nuestros mitos. Eh, ¿Cuál más dijiste? Aparte Historia. de historia, que estudia, bueno, pues nuestro pasado, ¿no? Exactamente. Pero a ver, aquí, si estamos hablando de Internet, redes sociales y adolescencia, ¿cuáles disciplinas creen que serían de las ciencias sociales las que dan información para entender este fenómeno? La psicología. La psicología, muy bien, porque estamos hablando de adolescencia,
Muy bien, ajá. Muy bien. ¿Cuál otra más? ¿Quién cree que estudia Internet? ¿Quién, quién estudiará el fenómeno de Internet? ¿Quién creen? ¿Qué disciplinas? ¿Se acuerdan lo que les dije que estudié yo cuando me presenté o no les dije que estudié? ¿No les dije? ¿Fui grosero y no les dije que estudié? Estudié ciencias de la comunicación. Cintia, sociología, exactamente. Estadística, muy bien. Estudié comunicación, ciencias de la comunicación. Pues que, por ejemplo, le enseñamos a los chicos que produzcan programas de televisión, de radio, de cine, pero también les enseñamos a que analicen los fenómenos. Por ejemplo, ¿han oído el concepto de fake news? Entonces, por ejemplo, ese concepto de fake news lo estudiamos en el salón de clase, vemos qué son las consecuencias, los problemas que genera, cómo se manipula la gente a partir de las fake news, etcétera, etcétera. Exactamente como ciencias de la información, Ivonne. Así se llama, por ejemplo, en España. Se le llama ciencias de la información, o se le llamaba cuando yo, por ejemplo, cuando estuve allá estudiando, se le llamaba. Informática no, es información. Informática tiene que ver más bien en la otra, Sagrario. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué disciplinas que son? Podemos poner aquí sociología, ajá, psicología por adolescentes, eh, este, mm, podemos hablar también de sociología, psicología, comunicación, estadística, por ejemplo, ¿sale? Para este estudio, ¿sí queda claro? Sí. Ajá, bueno, y bueno, espérame. Bueno, ahora, redes sociales es sociología, sí, claro, o ciencias de la comunicación. También nosotros estudiamos el fenómeno de las redes sociales. A ver, aprendizaje de las matemáticas. ¿Qué disciplina creen ustedes o disciplinas creen ustedes que me ayudan a entender el fenómeno del aprendizaje de las matemáticas, en ordenadores o en computadoras? Informática, claro, los informáticos hacen los videojuegos, ¿no? Les voy a poner para el último una liga de unos videojuegos, de un videojuego muy padre para que chequen su ortografía y su redacción. Se los voy a, incluso a ver si se los enseño el viernes, ¿sale? Sí, ok, informática. ¿Qué otros? A ver, qué otras disciplinas creen que entren aquí para entender este estudio? Ahí dice una, mira, ahí está, ahí dice su nombre. Aprendizaje de las matemáticas. ¿Qué otra disciplina sería? Informática, análisis matemático, exactamente. La disciplina de matemáticas, ¿sale? Y nos faltaría una. Si estamos hablando de aprendizaje, ¿qué disciplina? Ajá, más que álgebra y geometría dulce, sería matemáticas en general. Álgebra y geometría están dentro de las matemáticas, ¿sale? Son un tipo de matemáticas. Eh, muy bien, Dulce. ¿Y cuál otra? ¿Qué disciplina se encarga de estudiar cómo los alumnos aprenden? La pedagogía. Eso, Lidia, muy bien, la pedagogía. Ajá. ¿Alguien de ustedes no quiere ser maestra? ¿No le gustaría estudiar después de terminar la prepa para maestra? No lo tienen como en su radar, pensado. Por ejemplo, las maestras llevan un montón de pedagogía. ¿Por qué? Porque ahí nos enseñan a ver cómo podemos trabajar mejor
con ustedes, ¿no? ¿Cómo podemos mejor trabajar con alumnos? Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con alumnos de preparatoria que tengan pues 15, 16 años a que tengan 20, 25, 30 años. ¿Sí me explico? O sea, hay una diferencia y tenemos que saber cómo trabajar con adultos. Cómo trabajar también a distancia, ¿no? Cómo se trabaja, permítanme, porque se está acabando la pila de mi computadora. ¿Cómo se trabaja en esta modalidad a distancia? ¿Cómo trabajamos presencial? Ahora, por ejemplo, tenemos un problema, un déficit de atención en los jóvenes. ¿Cómo hacerle para trabajar con alumnos que no nos quieren escuchar o atender? ¿Sale? Y también podemos poner educación, aunque educación engloba toda la parte pedagógica, pero también podemos poner educación, pero sobre todo es pedagogía, ¿sale? Ok. Bueno, También incluye matemáticas cognitivas. caray, eso está muy avanzado. Matemáticas cognitivas, no, fíjate que no había oído ese concepto, ¿eh? Pero puede ser también, ¿no? Todo tipo de matemáticas, este, también, ¿no? Pero bueno, lo voy a investigar, pero se oye, de matemáticas puede haber muchas variantes, pero sí, puede ser matemáticas cognitivas. Aquí podemos poner matemáticas a secas, pero si tú le pones ese apellido, yo no tengo problema. Bueno, y por último, ¿quién estudia la depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual? La psicología, la psiquiatría. Exactamente. Aquí si ponen psicología y psiquiatría, es correcto. ¿Sale? Aquí está el más facilita, porque incluso por acá hablan también de este de la revista de psicopatología y todo esto. Con que pongan psicología, con eso es suficiente. ¿Sale? Bueno, ya con esto contestaron la primera, ¿eh? Ya entre todas ustedes lograron contestar la primera, primer cuadrito, ¿sale? Ahora, problema. Ahí ustedes tienen que leer y en la introducción, ahí va a decir cuál es el problema, ¿no? ¿Qué problema es el que está estudiando cada uno de los artículos? Por ejemplo, me imagino que este de Internet ha de estudiar el problema del tiempo que pasan los estudiantes eh, en las redes sociales, ¿no? El tiempo que pasan los estudiantes en redes sociales. ¿Ustedes cómo ven? ¿Que pasan mucho tiempo o poco tiempo? Mucho tiempo. ¿Y eso está bien? No, ¿Por qué? porque les consume mucha atención y también les puede dar problemas de retención a otras cosas más importantes. Exactamente. Entonces, posiblemente ese es el problema, ¿sale? Ustedes tienen que identificar qué problema, en el sentido, qué reto tiene esta investigación, qué quiere explicar. Ese es el problema. ¿Qué quiere explicar? Por ejemplo, acá en la segunda, aprendizaje de las matemáticas mediante el ordenador en educación primaria. A ver, díganme, cuál creen que sea el problema de investigación? Está muy fácil. A ver, aprendizaje de las matemáticas mediante el ordenador en educación primaria. Am, ¿Cómo hacer que entiendan cómo usar la computadora para poder aprender matemáticas? Programas de computación, no sé, tipo Excel y cosas así. Puede ser, sí, 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 sí. O fíjate, por ejemplo, sí con la computadora, con programas de cómputo enfocados a matemáticas, a videojuegos o ejercicios, se aprende mejor que hacerlo en el cuaderno o en el pizarrón. La verdad, ya tiene tiempo que leí este artículo y no me acuerdo bien, pero ese puede ser un problema.
si con computadoras aprendemos mejor matemáticas, ¿no? O como tú lo señalaste, ¿sale? Ahí chéquenlo, por favor. En la introducción debe de venir el problema, ¿no? Y aquí en el último, efectos de la terapia cognitivo-conductual sobre la depresión en personas mayores. ¿Cuál creen que sea el problema? ¿Cómo evolucionan las personas, sobre todo las personas mayores, en cómo entienden las cosas, cómo llevan esas terapias y si les funcionan o no les funcionan? Exacto, Lidia. Lo diríamos así, si la terapia cognitivo-conductual cura a las personas. O sea, si este tipo de terapia cura a las personas que están en depresión. ¿Sí? ¿Sí, Lidia? ¿Y todas y todos? Ok, Ese sería, yo creo que ese sería el, el, el problema, ¿sale? Si, y dan evidencias, me imagino que dan evidencias de que sí, que en efecto, que este tipo de terapia son terapias que algunas derivaciones son muy rápidas, 10, 12 sesiones. Por ejemplo, el psicoanálisis, yo tuve 7 años en psicoanálisis y no sé cuántas, calcúlenle 2 por semana durante 500. No, yo no creo que yo fui como a 300 sesiones. Este, y aquí en la terapia cognitivo-conductual eran 12 sesiones y ya te sacamos del problema. ¿Estás deprimido? A ver, pum, pum, el psicólogo tiene técnicas, rápidamente te dice tal, 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 y te ayuda a salir de la situación, ¿sale? Bueno, ya tenemos entonces disciplinas y problemas. Sí están anotando, ¿verdad? sí, Para que cuando hagan el trabajo, eh, bueno, argumentos. Miren, aquí en los argumentos yo les voy a pedir, porque nos pide la rúbrica que hagamos una cita. Yo les voy a pedir, pongan mucha atención en lo que yo les voy a decir, que pongan una cita o dos de lo que ustedes están leyendo y consideren que es un argumento. Sobre todo van a encontrar un argumento en un dato estadístico, ¿no? Por ejemplo, el 75% de los adultos mayores que se sometieron a una terapia cognitivo-conductual pudieron curarse. Ese es un argumento. ¿Sí queda claro? Porque estoy dando un dato, una cifra, en donde, en donde dice eh, que sí funciona la terapia cognitivo-conductual, porque se curaron 75% de los adultos mayores, ¿no? O pongo, como decíamos, un 40% de los adultos, de los jóvenes pasan más de 5 horas en Internet, con lo cual, ¿no? Ya hay investigaciones que están haciendo sobre redes sociales que ya incluso están modificando el cerebro, ¿eh? O sea, ojo con sus hijos adolescentes y niños si pasan mucho tiempo. La idea es que ahora los especialistas están diciendo que uno, tiene que, para darle un teléfono a un joven, tiene que ser mayor de 16 años, ¿eh? sí. Ajá. Ok, entonces queda claro que en ese apartado donde dice argumentos principales, usted requiere que pongamos, por ejemplo, el argumento de lo que nos plantea ya sea del Internet y poner una cita de ese argumento y abajo otro Exactamente, argumento que sí, sí, hayamos sí. O encontrado con uno, y otra como cita. tú lo veas. Puede ser uno o puede ser dos. Con uno yo me Ok, conformo, ¿sale? Para que escojas el, perfecto. el mejor, ¿sale? Ok, Bueno, perfecto. entonces aquí igual, copien una cita que ustedes consideren que puede ser un dato estadístico o puede ser una afirmación de los investigadores al escribir su texto, ¿sale? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo todas? Sí. Pero, o sea Sí, muy que bien. perdón, la cita es del mismo texto que estamos leyendo. O sea, de ahí Exactamente. vamos a agarrar Si la aquí cita. es de, si aquí es de internet, redes sociales, de aquí sacas. Si aquí Ok. es de aprendizaje de las matemáticas y aquí es de las terapias cognitivas. Aquí me la pone. Ah, ok. Argumentos, ¿vale? Listo, Ahora, gracias. relevancia de la investigación en su entorno.
Aquí eh, es muy importante saber qué es entorno. El entorno puede ser desde mi estado, a ver, todos rápidamente pongan aquí en el chat de qué estado son, y luego vuelven a participar diciéndome de qué alcaldía o municipio son, ¿sale? Para tenerlo yo más rápido, ¿no? Por ejemplo, puede ser exactamente el Edomex, la Ciudad de México, la alcaldía de Cuauhtémoc, mi entorno es Ixtapaluca, el Estado de México, pero qué Nezahualcóyotl, Nuevo León, ¿no? Pero qué municipio de Nuevo León, Cadereytas, o cuál Chimalhuacán, exactamente, ese es como su entorno, ¿no? Lo vamos a ver en el último trabajo. En el último trabajo van a hacer un escrito que la base va a ser el siguiente trabajo que les voy a decir, y ahí dice que lo podemos poner del entorno en donde vivimos, ¿no? Bueno, aquí el entorno lo vamos a entender como lo cercano a mí, lo cercano en mi vida cotidiana. Por ejemplo, a ver, díganme ustedes si este tiene relevancia en la investigación en tu entorno. Pueden contestar, sí tiene relevancia porque yo tengo hijos adolescentes, que tengo que estarles diciendo que no pasen mucho tiempo en Internet. O sí tiene relevancia en mi entorno porque mis hermanos son adolescentes. O sí tiene relevancia en mi entorno, o sea, si yo no tengo hijos o hermanos, porque yo veo a los adolescentes en el transporte público que están pegados en el Internet o en el teléfono. O pueden decir, no, para mí no es relevante en mi entorno porque no, yo no convivo con jóvenes y no, la verdad, pues no veo que en las calles que estén con sus teléfonos y que estén con... ¿Sí queda claro cómo hay que contestar esta pregunta? El entorno es, Sí, eh, sí, porque aquí Sagrario dice, sí, relevancia porque tengo un hijo adolescente. Y ahí nos puedes contar algo de tu pequeño. ¿Cómo se llama tu pequeño, Sagrario? Ajá, y ya le puedes decir, porque pues sí, los amigos, y se comunica mucho con los amigos, etcétera, etcétera, y tal cosa, ¿no? ¿Sí queda claro? Si no tienen hijos, puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser lo que ustedes ven en el transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Igual la segunda, el aprendizaje de las matemáticas. No, Cintia, no creo que vaya por ahí. No, de ataques cibernéticos, no. La lectura no va por ahí. La lectura va más bien por los tiempos que pasan los jóvenes en Internet y viendo redes sociales. ¿Sale? Sí, no nos pide prevención, más bien que si ese tema es cercano a ti, porque tú estás viendo que los chicos, pues sí, se clavan mucho en Internet, ¿sale? Igual, aprendizaje de las matemáticas, sí, lo mismo. Pues sí es relevante porque, pues, yo veo que las matemáticas se les dificulta a los jóvenes, con los que yo convivo y, pues, este, enseñarles de diferentes formas, jugando, por ejemplo, o lúdicamente. Lúdicamente quiere decir que es como un juego, ¿no? En donde aprendan, jugando, ¿no? Puede ser. Sería lo mismo, casi similar a la pregunta anterior, ¿no? Igual no, pues no es relevante en mi entorno porque pues no tengo niños ni tengo adolescentes que estén estudiando matemáticas, ¿vale? Y lo último es eh, si ustedes tienen un adulto que tenga pues depresión, ¿no? Hay algunos casos que en generaciones pasadas me han dicho, yo maestro tuve depresión, se las pongo como válidas, ¿no? Eh, eh, sí es importante que me digan, en principio, si es un adulto, ¿no? Si tienen ustedes un adulto
que tengan este tipo de padecimientos. A ver, explíquenme aquí, escríbanme. Si tienen un adulto que sus abuelitos, sus abuelitas, sus tía abuela, ¿no? ¿No? ¿Conocen algún adulto que tenga depresión? O pues bueno, si no, pues algún vecino. Mira, pues aquí Cándida ya nos dice que sí, tiene una Por tía. ejemplo, si yo no tuviera a nadie, ni vecino ni así, pongo que no es relevante en mi entorno, porque no conozco a nadie que haya Claro. padecido o tenga esa enfermedad. Ujú, ujú. Sí, pero por ahí búscale, yo creo que sí. Es que es una enfermedad ya tan común. Si no, pues Sí, sí lo pones. en esta cuestión sí, pero si no, pues ahora sí que busco, que tampoco no quiero ni mentir así por poner que sí, pero en realidad cercana a mí o que yo conozca, no, pero pues sí habrá alguien que lo tenga, como se Claro, sí, dice, sí, pero pues, como tú lo veas. ok. Pero bueno, se dieron muchos casos, se dieron muchos casos, y bueno, pues Sagrario dice que su hermana, pues sí, y qué bueno que se atienda. Esto de los psicólogos, créanme que es algo importante. Yo he convivido mucho con psicólogos, mi hija estudia psicología, les dije que estuve 7 años en terapia, y pues si tú tienes un problema con la muela, pues vas con el dentista, ¿no? Si tienes un problema con el estómago, pues vas con el médico general. Si tú tienes un problema emocional, pues vas con el psicólogo, ¿no? O sea, tienes que ir, o sea, para que te ayude, porque sí, es una enfermedad, muy fuerte. Yo perdí un amigo, un compañero maestro, en la pandemia, pero no por la pandemia, sino porque le dio depresión muy fuerte. Me hablaba llorando, me hablaba él llorando. Por suerte, pues yo estaba en terapia y yo sabía cómo. Y yo incluso le hablaba a mi terapeuta, oye, mira, tengo a mi amigo así y así, dime qué hago, ¿no? Y ya me decía qué hacer y ya, pues más o menos. Este, pero creo que le alteró el corazón y creo que él murió, no supimos qué. La versión es que fue un paro cardíaco. Este, Hay rumores de que fue suicidio, no sé, pero fue una situación muy fea y muy delicada, la de mi compañero que acaba de cumplir 3 años, justo el 3 de marzo, este, y se le extraña mucho ahí por la universidad. Fue un caso muy triste. Pero bueno, ahí ya tenemos los efectos. Por ejemplo, a mi suegra le dio, y una psiquiatra buenísima, buenísima. En un año la sacó, en un año, ¿saben con qué? Con gotas, gotas. Este, Primero una dosis muy grande y luego le cambió y todo era por Zoom, todo era por Zoom y la sacó, pero rete bien. Este, sí, Lidia, pues hay que atenderse, ¿no? Hay que atenderse lo más pronto posible. Y hay gente, ellos te van a ayudar, te van a decir cómo salir de esta. Ya ves, Dulce, si ya se acordó que si tiene alguna. Sí, 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 todos debemos de tener, porque es una enfermedad, que lamentablemente está pegando mucho, pues a nuestras personas, nuestros seres queridos. Bueno, me queda un minuto. Entonces ya saben que pues a mí Zoom me da 40 minutos, entonces me voy a salir y en menos de un minuto yo las veo aquí para explicarles la segunda actividad, ¿sale? Bueno, ahorita las veo, no se me vayan a ir a otro lado, ¿sale?